Bueno, seguimos con el capítulo número 4 del libro Historia del Periodismo de Carlos Barrera. Este se llama Nacimiento y Desarrollo de la Prensa en Latinoamérica. Bueno, en el siglo XVIII los españoles tenían la idea de que era importante que se estableciera en América se estableciera como la situación de la prensa, porque querían tener conocimiento de qué pasaba en sus ciudades virreinales, o sea, en Perú y en México. Pues nace en 1715 la Gaceta de Lima y en 1722 nace la Gaceta de México y Noticias de Nueva España. Bueno, seguido a esto, los criollos se sentían como parte de esto de la situación de la prensa, se sentían parte, así que iniciaron a hacer también publicaciones en Argentina, en México, en Perú. Iniciaron a hacer como publicaciones, pero de otros ámbitos. No tenía que ver con lo político ni así, sino que era como literario, de agricultura, científico. Existieron muchas publicaciones conocidas, como el Mercurio de Perú y otros periódicos en este momento. Los criollos tenían un descontento con los españoles, así que iniciaron a surgir ideas. Surgen ideas y nacen dos partidos. El Partido Realista, que era conformado por miembros, funcionarios de las autoridades españolas, y también nace el Partido Patriótico, que era conformado por la élite criolla. Este partido tenía como objetivo defender al rey Fernando, que en este momento, tras la situación de la invasión francesa y todo esto, no estaba en el cargo, y también tenía como objetivo establecer sus propias juntas de gobierno, porque creían que los españoles eran muy ineficientes, o ellos querían esto, querían de verdad tener su propia autoridad. Estas ideas se fueron expandiendo por todos los países de América y pues tomó fuerza. Iniciaron a surgir publicaciones ilegales, podemos decir, o sin autorización previa de las autoridades españolas, que hablaban sobre estas tan mencionadas juntas de gobierno. También daba opiniones sobre los españoles, sobre también críticas, noticias, sucesos. Esos textos tenían mucho contenido. En este mismo momento, en España, tras la invasión francesa, las tropas francesas y todo esto, pues la Junta Central de España se destruye, por decirlo así, desaparecen, y pues España toma otro rumbo. Hispanoamérica también. Así que Latinoamérica, desobedeciendo a la Junta de Regencia que estaba aquí en Latinoamérica, ya pudieron establecer sus propias juntas de gobierno. De igual manera, España logra la libertad política de imprenta, siempre con la autorización previa del ámbito religioso. Esto también aplicaba, era un modelo para Hispanoamérica, y se inician a surgir las primeras gacetas. Esto en los mismos países como en Perú, ya gacetas propias, para decirlo así. En Perú, en Argentina, en Colombia, en México, en todos esos países surgen las gacetas en distintos años. Y estas gacetas tenían como objetivo unificar la opinión pública, y también tenían otros objetivos como siempre criticar a los españoles y opinar siempre de las autoridades de España, entre otros muchos temas. En el año de 1810 en México, gracias a lo del Grito de Dolores y dirigido por el sacerdote Hidalgo, los indios se enfrentaron o se rebelaron con los españoles, con los blancos, aunque no tuvieron éxito. Pues el sacerdote Hidalgo como que establece un periódico que se llama Despertar. Este periódico hablaba sobre temas independistas, hablaba sobre derechos, hablaba sobre la libertad de los trabajadores, todo este tipo de cosas, y era un movimiento que iba iniciando a tomar fuerza. Pues resulta que los españoles como que se alarmaron, porque miraron que en América estaban surgiendo como estas ideas separatista, y plantearon gacetas de gobierno. Esas gacetas de gobierno se establecieron en muchos países de Latinoamérica, con el objetivo de cambiar la idea, de alguna manera de proponerles otra idea. También surgieron movimientos que estuvieron en contra de este sacerdote Hidalgo, y ellos defendían los privilegios de la corona y estaban en contra de todo lo que tenía que ver con la independencia. En Perú, el virrey Fernando Abascal pues también se alarmó
y estableció en Lima la Gaceta, bueno, estableció la Gaceta de Lima en Perú. Esto también con el objetivo de proponer otras ideas y de que el tema de eso de la independencia se fuera perdiendo de alguna manera. Usaba la prensa, los periódicos, la prensa y los periódicos se utilizaron bastante como bueno, en un instrumento para hacer algo, para tener control de las tierras americanas, porque se estaban como rebelando. Pues las élites creo en un momento se dieron a pensar si tenían que seguir siéndole leal al rey Fernando o luchar por su libertad, y pues no lo dudaron y lucharon por su libertad. El rey Fernando VII ya en 1817 ya regresó como a su cargo y pudo recuperar la autorización de muchas de las tierras americanas, pero eso no duró mucho, porque ya en el año 1820, más o menos entre 1820 hacia arriba, pues la mayoría, prácticamente todos los países americanos, la gran mayoría de los países americanos ya tenían su independencia, aunque tenían una gran inestabilidad en lo económico, en lo político, por tanta guerra y tanto problema que hubo. Debido a que los países ya eran independientes, eran nuevas repúblicas y que estaban muy dañados en muchos aspectos anteriormente mencionados, pues era necesario que los países americanos tomaran como principios liberales, por ejemplo, que se separara la iglesia del Estado, que se incorporara la soberanía, todo ese tipo de cosas. Era necesario que se incluyeran los países. Los países estaban un poco desorientados, no sabían qué hacer ni cómo hacer, porque eran muchos los daños que estaban en ese momento. Seguido a esto, existió un personaje muy representativo de la época, que fue el caudillo. El caudillo era como, podía ser también un dictador que tenía autoridad sobre un país y estaba como que mucho tiempo y tenía bastante autoridad sobre él, fuerza, era duro, puede ser. Es una descripción del caudillo. Pues hubieron muchos caudillos en Latinoamérica en este momento. Por ejemplo, en Argentina, entre los años 1810 y 1816 hubieron más de 20 caudillos, o sea que habían bastante caudillos y duraban muy poco la mayoría de ellos. Pues el caudillo representativo de Argentina fue José Manuel Rosa. Él era duro, fue duro en sus decisiones porque cerró muchos periódicos y el éxito que tenía Buenos Aires en cuestión de publicaciones disminuyó bastante. En Perú, pues en Perú el caudillo, en todos los países de Latinoamérica hubieron muchos que duraron pocos, pero estos son los más representativos. En Perú fue Ramón Castilla. Y bueno, en este momento en Perú se estaba mejorando cuestiones políticas y económicas. Gracias a la exportación de guano, pues pudieron desarrollarse, salir adelante en cuestiones económicas. Perú mejoró en ese sentido. En Paraguay, pues fue José Gaspar el caudillo, y fue uno de los más duros y más estrictos, por decirlo así, porque él aisló prácticamente a Paraguay del resto de los países y cerró toda posibilidad de periódicos. No había periódicos, ni prensa, ni nada, estaba prohibido. En México, fue Antonio López. Antonio López fue el caudillo de México que representó. Y pues México siempre tuvo esa oportunidad de hacer sus periódicos. Existió el Siglo XXI, existió otros periódicos mexicanos que destacaron. Y en Chile existió el caudillo Diego Portales. Diego Portales. En el momento que estaba Diego Portales como caudillo en Chile, también cabe mencionar que también se estaba mejorando la estabilidad en Chile, como que hubieron mejoras en algunos países más que en otros, o más rápido, por decirlo así, y la prensa abrió paso al Mercurio, un diario mercantil muy exitoso de Chile. Retomando un poquito el tema de la guerra de independencia que hubieron, pues la iglesia en algún momento quiso impedir esto, quiso impedir que los caudillos americanos desobedecieran la monarquía, y pues les decía que tenían que seguir bajo la autoridad de España y todo eso, pero eso no, los caudillos americanos no obedecieron, no le hicieron caso, y pues siguieron luchando por su independencia. Como sabemos, la iglesia y el liberalismo siempre tuvo rivalidad, así como en el capítulo anterior mencionamos, y pues precisamente aquí en Latinoamérica también surgió esto. La iglesia no quería perder su poder, el Estado se iba a separar de la iglesia, y la iglesia no quería que sucediera esto. Entonces buscó un instrumento para de alguna manera
evitar esto, por decirlo así, que fueron los periódicos católicos. Así se implementó la prensa católica en Latinoamérica con el mismo objetivo, por decirlo así, de Europa en años anteriores. Pues surgieron periódicos católicos en México, en Colombia y en muchos otros países. Por ejemplo, en México estuvo el Ilustrador Católico, La Voz de la Religión, entre otros. Ya como república, los países ya establecidos, pues como sabemos, carecían de muchas cosas, tenían como una inestabilidad o poco a poco ya iban desarrollándose. Pues dentro de ese desarrollo, estos iniciaron a hacer sus exportaciones en el mercado mundial, y pues iniciaron a exportar materia prima. Aparte de eso, las zonas urbanas pues iniciaron a crecer. Las personas, estas zonas urbanas aumentaban en cuestión de personas. Las publicaciones, periódicos, todo inició a desarrollarse en Latinoamérica cada vez mejor. Hubieron algunos periódicos bastante destacados, bastante sobresalientes y conocidos, como el Comercial de Lima, el Mercurio de Chile, el diario La Nación y la Prensa de Argentina, el diario El Día de Uruguay. Todos esos periódicos hablaban de muchos temas, pasaron por muchas manos, por decirlo así, duraron bastante tiempo, fueron destacados, fueron exitosos. Trataban de... Bueno, eran bastante completos, tenían bastante tiradas, hablaban también temas sobre el liberalismo moderno, entre otras cosas. Esto fue parte de cómo se iba desarrollando poquito a poquito en cuestión de prensa y en otras cuestiones, en otros aspectos socioeconómicos, sociopolíticos, Latinoamérica. Ya para ir cerrando, vamos a hablar un poquito sobre Brasil. Como sabemos, Brasil estuvo bajo el poder de Portugal, y cuando las tropas francesas invadieron Portugal, la familia real, o sea, María I y su hijo Juan y el resto de familia real tuvieron que irse hasta Brasil. Bueno, cuando murió María I en 1816, Juan quedó como rey de Brasil y Portugal. En 1808, la familia real es el año que se va hacia Brasil, y en ese mismo año, en la misma embarcación que iban, llevaron la primera imprenta de Brasil. Rápidamente, ya con la imprenta, iniciaron a difundirse textos, como el periódico El Correo de Río de Janeiro, la Gaceta de Río de Janeiro, y un periódico bastante importante que fue el diario Pernambuco, que se considera como el diario más antiguo en circulación de toda Iberoamérica. Esos fueron algunos hechos destacables de Brasil y de los demás países de Latinoamérica en cuestión de su desarrollo de la prensa. Este fue el capítulo número 4. Gracias.